Dígitos significativos y redondeo. En física, todos los dígitos que resulten de utilizar un instrumento de medición o en la medición se consideran significativos. Vamos a mirar en matemáticas cómo poder determinar qué dígitos son o no son significativos. Entonces, son significativos todos los dígitos distintos de cero. Entonces, aquí tengo 31,26 newtons. La precisión de este instrumento está en las centésimas de newton. Este tiene entonces 4 dígitos. Los ceros al final y a la derecha de la coma, es decir, estos dos ceros que corresponden a las centésimas y a las milésimas de metro, o sea, centímetros y milímetros. Aquí tenemos entonces 4 dígitos. Este instrumento mide hasta los milímetros, entonces tenemos 4 dígitos significativos. Ahora dice que los ceros entre dígitos distintos de cero, o sea, entre dígitos significativos, son significativos. Entonces estos dos que corresponden a las decenas y a las unidades de grados Kelvin son significativos. Entonces aquí tenemos que son 5 dígitos significativos. La medida más pequeña está en las centésimas. Ahora aquí tenemos que no son significativos los ceros a la izquierda de un número decimal. Es decir, este cero de las décimas y este cero de las unidades de segundo. Entonces aquí tenemos 15 milésimas que son 2 dígitos significativos. Dice que los ceros a la derecha de un número entero podrían ser significativos, es decir, que depende de dónde procedan. Estos dos ceros acá podrían ser significativos o no. Si resultaron de una operación, o sea, una multiplicación de los lados de un rectángulo, por ejemplo, y obtuvimos el número de dígitos va a corresponder al lado medido con la menor cantidad de dígitos significativos. Si yo quiero suponer que los dígitos significativos de los lados son 2, entonces escribo el número como 3,5 por 10 a la 2 centímetros cuadrados, escribiendo aquí los dígitos significativos. Si son 3, entonces sería 3,50, y si son 4, serían 3,500 por 10 a la 2 centímetros cuadrados. Redondear define los dígitos. En algunos casos, cuando se hacen operaciones, los dígitos o la cantidad de dígitos que aparecen son mayor a los dígitos con que se hizo la operación. Entonces es necesario hacer un redondeo. Entonces vamos a hacer los siguientes redondeos diciendo que si el dígito a redondear está precedido por, dice que está precedido por otro dígito menor que 5. Aquí el redondeo es a 2 dígitos, es decir que voy a redondear a 2,7, o sea a las décimas. Como el número que está aquí es un número menor que 5, no cambia el 7, entonces me queda 2,7 metros. 2,7 metros. Se redondeó a las décimas. Dice, si el otro dígito es mayor que 5, entonces aumenta el 1. Entonces aquí dice redondea a 3 dígitos. O sea que a este 2, o sea otra vez a las décimas, entonces este 8 es mayor que 5, entonces convierte a este en 3. Entonces me quedaría 32,3. 32,3. En este caso son segundos. Ahora, si el otro dígito es igual a 5, entonces prevalece el par. Es decir, que si es par se queda par y si es impar se pasa al siguiente par. Entonces aquí tenemos 5,15 kilogramos a dos dígitos, entonces sería a las decenas. Este es un 1, entonces lo convertimos en 2. Entonces me queda 5,2 kilogramos. 5,2 kilogramos. Y de esa manera el resultado tiene 2 dígitos significativos. Ahora voy a redondear a 3 dígitos. Entonces voy a redondear a este 2 y precede un 5. Como este es par, prevalece el par. Entonces nos da 1,12 gramos. 1,12 gramos.
y este tiene 3 dígitos significativos. Ahora miremos unas operaciones aplicando el concepto de redondeo. Entonces tengo una suma de números que tienen partes decimales. Cuando hacemos sumas o restas, la parte decimal define los dígitos significativos, es decir, el que menos tenga dígitos significativos en la parte decimal, ese define el resultado. Entonces aquí tengo que este tiene 2 partes, entonces el resultado solo tiene 2 partes decimales. Hago la operación común y corriente y entonces redondeo al 95. Como prevalece, hay un 5 antes, entonces prevalece el par, o sea que me da 11,96. 11,96 metros. Ahora tengo una multiplicación. Al hacer la multiplicación, el resultado debe tener los dígitos del que menos dígitos significativos tiene, o sea 1,4, o sea 2 dígitos. El resultado de esta operación es 4,634 centímetros cuadrados. Redondeo a las décimas. El número que precede es menor que 5, entonces no lo afecta. Entonces queda 4,6 centímetros cuadrados. Y para finalizar tenemos una velocidad que dice que se recorren 115 kilómetros en 2 horas. Al obtener el resultado nos da 57,5. Este tiene un dígito significativo, entonces debo redondear esto a un dígito significativo, o sea que tengo que redondear a las decenas. El número que está a la derecha es mayor que 5, entonces convierte a este en 6 decenas, o sea 60 kilómetros por hora. Y de esta manera entonces muestro cómo se trabajan los dígitos significativos y el redondeo. Muchas gracias.